Capacitación sobre riesgos eléctricos. Todos bien sabemos que la energía eléctrica es muy común en todos los ámbitos en que nos desenvolvemos, presentando notables ventajas tanto para la vida doméstica como para el trabajo. Para que podamos aprovechar las bondades que nos aporta la energía eléctrica, minimizando los riesgos al sufrir un accidente, es clave que extrememos los cuidados en su utilización y mantengamos una actitud preventiva. Si no tomamos esas debidas precauciones, podemos llegar a sufrir accidentes cuyas consecuencias pueden incluir la muerte. En esta capacitación revisaremos los conceptos básicos para entender la importancia de la prevención en el uso de la energía eléctrica. En primer lugar, definiremos qué es la electricidad, diciendo que es una forma de energía. Sus parámetros básicos son el voltaje, es decir, la fuerza que impulsa a la corriente eléctrica a través del circuito, que se mide en volts, la intensidad, que es la cantidad de electricidad que circula durante un tiempo determinado en el circuito, es medida en amperes, la resistencia, que es la cual condiciona la cantidad de corriente que circula en el circuito, es decir, intensidad, a mayor resistencia, menor corriente y viceversa. Y depende de los materiales que esté compuesto ese circuito. Pueden estos ser buenos conductores o malos conductores. Y su medición es en ohm. La ley de Ohm manifiesta que el flujo de la corriente eléctrica que circula por un circuito es directamente proporcional a la tensión eléctrica aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Para hablar de la energía eléctrica debemos tener claros algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es un conductor eléctrico? Es la línea que sirve de camino para que transite la energía eléctrica a través de la cual se mueve el flujo de electrones. Por ejemplo, un cable de cobre, que es un material conductor ampliamente utilizado. Otro concepto que debemos tener es qué es un circuito eléctrico. Es el camino que sigue la electricidad para ir desde un polo positivo a un polo negativo, es decir, de la fase al neutro. Es el sistema que hace posible el control de la corriente eléctrica. Se compone de varios dispositivos que, unidos entre sí mediante los conductores eléctricos, permite la circulación de la corriente entre los polos. ¿Cuáles son los componentes de un circuito eléctrico? Está formado por la fuente, por los fusibles, el interruptor, un conductor, un receptor y la línea a tierra. La fuente es la que proporciona la corriente eléctrica. El fusible es el dispositivo de seguridad que protege al circuito. El interruptor permite el control de interrumpir o permitir el paso de la corriente eléctrica por el circuito. El conductor es el camino de la corriente eléctrica. El receptor es el punto de consumo de la electricidad. Y la línea de tierra es el conductor de protección. Conductores y aislantes. Dentro de los materiales conductores podemos distinguir buenos conductores como son el agua y los metales y malos conductores como por ejemplo la madera, la porcelana y el plástico. El agua convierte a los malos conductores de la electricidad en buenos conductores. Los aislantes son los que no conducen la corriente eléctrica, ya que los átomos no ceden ni captan electrones. Estos materiales oponen total resistencia al paso de la corriente eléctrica. Entre ellos se encuentran el plástico, la mica, el vidrio, la goma y la cerámica.
Por ejemplo, por eso es que los cables están recubiertos de plástico, porque son muy buen aislante. Tenemos dos tipos de corriente eléctrica, la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua mantiene siempre la misma polaridad. Así disminuye su intensidad conforme se va consumiendo la carga. Por ejemplo, cuando se descarga una batería eléctrica. La corriente alterna, su magnitud y sentido varían cíclicamente, cambiando la polaridad, a razón de 50 veces por segundo. Esto es la frecuencia que se mide en Hz. En caso del requerimiento del usuario, se puede utilizar una corriente alterna monofásica o una corriente alterna trifásica. La monofásica equivale a 220 volts y la trifásica a 380 volts. Las tensiones tienen distintos niveles dependiendo cómo sea esta. Tenemos desde una muy baja tensión a una alta tensión y varían los niveles de tensión entre 50 volts y 33.000 volts. También tenemos una tensión de seguridad. En ambientes secos y húmedos se la considera a la tensión de seguridad hasta 24 volts respecto a tierra. Como les comenté anteriormente, la energía eléctrica es usada constantemente y por esto existe riesgo de sufrir un accidente de trabajo si no se toman las precauciones adecuadas. Uno de estos riesgos es sufrir un choque eléctrico, que es cuando una persona entra en contacto con un circuito eléctrico convirtiéndose en parte de él. El contacto puede ser de manera directa o indirecta. Cuando el contacto es directo, se produce con partes de un circuito o con instalaciones o elementos por los que habitualmente circula la corriente eléctrica. Por ejemplo, cables sin protección aislante o por fallas en las mismas. Las medidas de seguridad para evitar este tipo de contacto son alejar los conductores de los lugares de trabajo, manteniendo una distancia de seguridad, usar buenas aislaciones eléctricas, colocar obstáculos o barreras que impidan el contacto eléctrico. Y el accidente por un contacto indirecto se produce con elementos que habitualmente no poseen tensión, pero que a partir de una falla en la instalación o defectos en el aislamiento producen esa descarga eléctrica. La corriente eléctrica tiende a pasar por el camino que le ofrece menor resistencia. Por eso tiene gran afinidad con la Tierra. Puede existir una falla de aislación en un circuito eléctrico de una máquina, en cuyo caso la tensión o el voltaje se traslada a las carcasas metálicas que la rodean. Como medida de seguridad, se debe hacer una conexión a una toma de tierra por donde circulará la corriente. Si el tomacorrientes o la máquina no posee un conductor de protección que lo conecte a tierra, este trabajo lo debe realizar un electricista. Esta conexión debe ser continua, permanente y adecuada para conducir la corriente en casos de falla. Las personas pueden sufrir accidentes por entrar en contacto con la electricidad, cuando ésta atraviesa su cuerpo de la siguiente manera. Porque haya un cable pelado, es decir, que no exista la aislación necesaria, o que la persona entre en contacto con los conductores positivo y negativo, lo que comúnmente se llama hacer puente, o también que la persona tome contacto con partes metálicas que se encuentren energizadas debido a fallas de aislación. También las personas pueden sufrir accidentes con la electricidad sin que ésta atraviese su cuerpo debido a quemaduras por exposición a un arco eléctrico, incendios por causas de electricidad,
Y estas causas de accidentes pueden ser dadas por condiciones inseguras o por actos inseguros. Entre las acciones inseguras podemos encontrar las siguientes: intervenir un trabajo eléctrico sin contar con la autorización necesaria, utilizar herramientas inadecuadas, cometer actos temerarios tales como trabajar en circuitos energizados, no usar elementos de protección personal, uso inadecuado de los equipos y sistemas eléctricos, o puede ser de sobrecargar el circuito. Entre las condiciones inseguras podemos mencionar uniones defectuosas sin aislamiento, falta de conexión a tierra, equipos en mal estado, falta de mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos, falta de capacitación sobre riesgos eléctricos, uso de instalaciones provisorias como definitivas. La corriente eléctrica puede ocasionar grandes daños en el cuerpo humano, llegando a ser incluso fatal. En la mayoría de los accidentes, la electricidad pasa de las manos hacia los pies, pasando por el corazón y los pulmones. La consecuencia de estos accidentes se relaciona con la cantidad de corriente o amperaje que circula por el cuerpo de la persona. Si circula de 1 a 3 amperes, la percepción es de un cosquilleo. De 3 a 10 amperes se puede producir una electrocución. El paso de la corriente produce movimientos reflejos. De 10 amperes se produce la tetanización. El paso de la corriente provoca contracciones musculares y agotamiento. Si pasan 25 amperes por el cuerpo, se puede producir un paro respiratorio si la corriente atraviesa el cerebro. Si el paso de amperes por el cuerpo es de 25 a 30, se puede producir una asfixia si la corriente atraviesa el tórax. Y ya si el amperaje es de 60 a 75, se puede producir una fibrilación ventricular si la corriente atraviesa el corazón. Si hablamos de efectos de la corriente en el ser humano, podemos decir que tenemos un umbral de percepción. Se refiere a la corriente de contacto que puede soportar una persona. Luego tenemos la tetanización muscular, que es el estado de contracción permanente de un músculo. La asfixia por paro respiratorio es la contracción de los músculos responsables de los movimientos respiratorios, producida por la tetanización, provoca la paralización respiratoria y finalmente la asfixia. Una fibrilación ventricular es cuando el corazón es atravesado por una corriente eléctrica de una determinada magnitud. El movimiento de este se hace arrítmico y desordenado, dando origen a la paralización de la circulación sanguínea. Y el paro respiratorio es cuando el corazón deja de funcionar debido a la contracción del músculo del tórax. Pensando en los factores que determinan el daño en el ser humano, podemos decir que el organismo humano solo puede soportar una pequeña cantidad de corriente eléctrica. Si se sobrepasa a este límite, sobrevienen grandes trastornos musculares, cardíacos, respiratorios que pueden costar la vida a la persona afectada. ¿Cuáles son esos factores? La resistencia del individuo al paso de la corriente. La piel seca del ser humano ofrece resistencia al paso de la corriente eléctrica, pero la piel húmeda pierde esa capacidad. El trayecto de la corriente por el organismo. La corriente eléctrica al circular por el cuerpo puede afectar órganos vitales como son el cerebro, corazón, pulmones, riñones, con consecuencias fatales. El voltaje o tensión de corriente,
que cuando a mayor voltaje, mayor es la fuerza y por lo tanto hay más peligro para las personas. El tiempo de contacto también es un factor determinante de daño. A mayor tiempo de contacto pasa más corriente por el organismo y son más severos los daños. Y otro factor que determina el daño es la intensidad de la corriente. El organismo humano solo puede soportar pequeñas cantidades de corriente eléctrica. Para prevenir los riesgos eléctricos debemos tener presente la regla de oro. Solo se debe autorizar la ejecución de los servicios sobre cualquier circuito si el mismo está desenergizado y puesto a tierra correctamente. Hay 5 puntos de la regla de oro que son los procedimientos obligatorios a seguir. Primero, abertura de corte visible. Segundo, enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte. Tercero, reconocimiento de ausencia de tensión. Cuarto, puesta a tierra y en cortocircuito. Y quinto, señalizar la zona de trabajo. Ahora vamos a explayarnos un poquito más en esas 5 reglas de oro que son obligatorias. La primera regla habla de la abertura con corte visible de todas las fuentes de tensión, con elementos que aseguren la imposibilidad de un cierre casual. La segunda regla nos dice enclavamiento o bloqueo de los aparatos o sistema de corte. La ley argentina establece que el bloqueo mínimo obligatorio debe estar constituido por una tarjeta con un rótulo de advertencia que diga prohibido maniobrar y el nombre del responsable. La tercera regla nos habla del reconocimiento de ausencia de tensión. Asegurarnos de manera fehaciente de que el equipo no puede llegar a ser conectado accidentalmente. Cuarta regla, puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión. Y la quinta regla, que también es importante, es la señalización para delimitar la zona de trabajo con cualquier elemento, ya sea una valla, una cinta de peligro, cadenas, banderillas, como uno pueda. Este es el gráfico de las 5 reglas de oro. Siempre se deben cumplir con las 5 reglas de oro para trabajar sin tensión. Anteriormente hablamos de los pasos a seguir para hacer el trabajo. Ahora hablemos del retorno a la operación, una vez que el trabajo está cumplido. Nos dice que está prohibida que las personas no autorizadas retiren o manipulen dispositivos de bloqueo. Al retirar los dispositivos de bloqueo es necesario verificar que la tarea haya sido concluida, que no hayan personas trabajando en el equipo, en el proceso y que todos dejen el lugar donde se haya ejecutado la actividad. Limpiar el área, verificando que no hayan elementos que presenten riesgos de accidente. Confirmar si los controles o la botonera se encuentra en posición apagada o neutra, volver a colocar las protecciones que se le hayan retirado a las máquinas que estuvieron trabajando, comunicar a las personas involucradas que el equipo será liberado para la operación, realizar la liberación de las partes móviles en caso necesario. Los dispositivos de bloqueo, etiquetas y puestas a tierra deben ser retiradas por la misma persona que los aplicó. En esta filmina les presento el apartado de bloqueos que está en el permiso de trabajo mixto. Si observan, los ítems que tienen que contestar corresponden a todo lo que hemos hablado hasta aquí, es decir, que se encuentre presente el electricista y la persona que va a realizar el bloqueo,
que se haya notificado al supervisor de turno de dicho bloqueo, tener en cuenta la liberación de energías acumuladas, realizar la prueba de arranque para ver si realmente el equipo quedó bloqueado, disponer de los candados o de precintos para bloquear el equipo, tener los elementos necesarios, es decir, la tarjeta, colocar la tarjeta con todos los datos. Dentro de la tarjeta tienen que poner el nombre de la persona que hace el bloqueo, la fecha, el equipo que va a bloquear. Y también debajo de esos ítems está para firmar, es decir, quién es el que hace el bloqueo, la persona que va a ejecutar el trabajo y luego el desbloqueo del equipo. Se vuelve a firmar. Algunos de los equipos en instalaciones eléctricas son los tableros terminales fijos, los tableros en general. Los tableros terminales fijos alimentan directamente a máquinas y equipos. Las conexiones en los tableros de distribución se realizan por detrás, armando un fondo, una tapa removible, para que el tendido quede embutido internamente fuera del alcance de las personas y así evitar un contacto directo. Y los tableros en general deben tener puerta y subpanel para que el tendido quede totalmente interno y fuera del alcance de las personas, y accesibilidad para un técnico especializado. Otro de los equipos en las instalaciones eléctricas son los interruptores eléctricos. Los más usados son los blindados, tanto para los disyuntores como para los interruptores termomagnéticos. Es importante que permitan la colocación de los candados o dispositivos que habiliten únicamente a trabajadores autorizados. Conductores eléctricos son materiales que ofrecen poca resistencia a la electricidad. Como les había comentado, los mejores conductores son los metales, como el hierro, aluminio, cobre. Los no metálicos, como son el grafito o las soluciones salinas. Mientras mayor sea el grosor del conductor, mejor soportará el paso de la corriente eléctrica sin llegar a calentarse y en exceso o quemarse. Los cables deben ser resistentes a las agresiones, ya sea químicas, mecánicas, vibraciones, tensiones y trabajos mecánicos que deban soportar, como también la propagación de llamas, el comportamiento frente al fuego, debe tener un buen comportamiento frente al fuego, de vainas y coberturas necesarias. ¿Qué es un interruptor diferencial y cómo funciona? El interruptor diferencial es un dispositivo que desconecta el circuito eléctrico en el menor tiempo posible en caso de producirse un contacto indirecto. En condiciones normales, la intensidad de la corriente que entra a un circuito eléctrico debe ser igual a la que sale. El interruptor diferencial vigila que esto ocurra siempre. Si no pasa así, abre el circuito y la corriente deja de circular. Cuando hay una falla de aislación y una parte de la corriente es conducida a tierra, el interruptor diferencial lo detecta y abre automáticamente el circuito, interrumpiendo el paso de la corriente. ¿Cómo deben ser las herramientas, manuales y equipos para trabajar en instalaciones eléctricas? Las herramientas manuales destinadas a trabajos cerca de elementos bajo tensión de hasta 1000 volts en corriente alterna y 1500 volts en corriente continua deben tener un aislamiento contra el riesgo de choque eléctrico para proteger a los trabajadores. Las herramientas
manuales con aislamiento eléctrico son aquellas que pueden ser aisladas total o parcialmente. De ser posible, deben optar por herramientas con aislamiento completo y aislamiento de origen. Es importante recordar que los accidentes con la electricidad, choques eléctricos, etc., pueden ser causados por fallas en aislamiento de las herramientas, hasta entonces seguras. Los sistemas portátiles de iluminación serán usados solo cuando no se pueda obtener una iluminación directa adecuada. Las lámparas deben estar protegidas con armazón de protección contra impactos, cables con aislamiento y cubiertas aislantes, con conexión a la ficha y al toma corriente de máximo 20 volts, y deben estar en buen estado de conservación. Los operadores de máquinas y equipos deben ser capacitados en nociones básicas sobre la electricidad, considerando las medidas de control necesarias para eliminación o neutralización de los riesgos eléctricos a los que pudieran llegar a estar expuestos. De no poder guardarse de distancia segura entre el trabajador o la máquina y la red energizada, deberán instalarse barreras de protección con dimensiones suficientes para garantizar una protección eficaz, y debe existir una señalización informando sobre la existencia de los riesgos de vida en ese lugar. Ahora hablemos sobre cómo rescatar a una persona que ha sufrido un accidente por contacto con la energía eléctrica. Primero, si está a su alcance y conoce la instalación, deberá cortar la corriente accionando el interruptor y o seccionador del circuito correspondiente. Si esto no fuera factible, debe dar alerta para que otra persona realice la desconexión. Cabe destacar que una persona bajo el paso de la corriente eléctrica puede sufrir una caída al momento de cortar la corriente. Por eso hay que estar atento de que puede llegar si está en un lugar alto, caer y sufrir un accidente por dicha caída. Si no está a su alcance cumplir con el primer paso, debe dar la alarma para informar a los trabajadores cercanos al lugar y para que acuda el equipo de emergencias. Mientras espera el personal de emergencia, debe tratar de mantener al accidentado en estado de conciencia, brindándole calma. Si resultara imposible cortar la corriente y no pudiera dar aviso, debe intentar separar a la persona de la corriente eléctrica, utilizando elementos correspondientes, como ser los guantes dieléctricos, tarimas o mantas aislantes, pértigas de salvamiento, etc. Luego, dar los primeros auxilios para mantener a la víctima con vida hasta que llegue el equipo de rescate. Por último, luego de conocer los riesgos al trabajar con equipos eléctricos y sus consecuencias, hagamos un recuento de lo que está prohibido hacer. Anular protecciones, trabajar en instalaciones con tensión, bloquear equipos sin poner la correspondiente tarjeta, realizar cambios en las instalaciones sin dar avisos al supervisor correspondiente, realizar reparaciones sin los elementos de protección personal o herramientas correspondientes, dar por finalizada la tarea sin antes colocar las barreras y protecciones, dar tensión a conectores y o conductores en mal estado u obsoletos, dejar puntas de conectores sin protección, aun cuando anulemos la fuente de energía, permitir que personas sin experiencia participen de tareas con riesgo eléctrico y realizar tareas con riesgo eléctrico sin el correspondiente permiso de trabajo y el bloqueo eléctrico. Hasta aquí hemos llegado con la capacitación sobre riesgos eléctricos.
Espero les haya sido de utilidad, que hayan adquirido nuevos conocimientos y que los apliquen en cada una de las tareas que realicen. Muchas gracias.